El libro de la creación, teoría y práctica de la editorial Mirage, meditación y Kabbalah EDL. Es autor de libros como El camino del árbol de la vida, Senderos en el jardín de la conciencia y Manual de meditaciones cabalísticas. Dentro de la Kabbalah ha trabajado particularmente en el árbol de la vida como mapa de conciencia y guía mística en los procesos de transformación y desarrollo integral del ser humano, en las técnicas de meditación cabalística y en las aplicaciones prácticas de la Kabbalah de la vida. Os dejo con Eduardo. Buenos días. En primer lugar, gracias a todas y todos por venir y, por supuesto, a Belén por la organización de este congreso y a todos los compañeros ponentes que he conocido, porque la verdad es que no los conocía previamente y que me parecen unas personas maravillosas de las cuales he aprendido mucho y voy a aprender más. No sé qué voy a decir después de las dos ponencias anteriores porque han sido súper intensas y súper ricas. Lo intentaremos, por lo menos. La ponencia, como veis, trata del árbol de la vida cabalístico, un mapa de conciencia, partiendo de la base de que la conciencia es la realidad fundamental del cosmos en sus distintas configuraciones, desde la conciencia del infinito hasta la conciencia manifestada en los seres, por ejemplo, la misma nuestra, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera transmitir hoy es un poco de Kabbalah viva y quizá el título de la conferencia debe haber sido El árbol de la vida, psicología y mística. ¿Por qué? Porque creo que no son campos separados en absoluto, sino que uno es la antesala y la preparación, digamos, para el segundo nivel, el nivel místico propiamente dicho, porque para mí creo que la Kabbalah es fundamentalmente una vía espiritual, un camino para alcanzar una conexión personal directa, es decir, sin intermediarios, con el fundamento divino de la realidad, sea cual sea la creencia que tengamos sobre ello. Independientemente, ese fundamento divino absoluto, digamos, que tengamos una conexión, un canal abierto, directo, y de eso trata la Kabbalah. Se habla muchas veces antes de qué significa la palabra cabalista, ¿no? O sea, mekubal, recibido, y la palabra Kabbalah, que es qué recibimos de hecho. Entonces, bueno, sí se ha interpretado evidentemente y son fases necesarias, como la transmisión oral de un maestro a un discípulo, pero lo que realmente se recibe es la conexión con la luz infinita. Es la conexión con la luz. Un mekubal es una persona recibida donde en la luz. De manera que para esa persona eso es una realidad vital, una realidad actualizada y que se convierte él mismo en un ser de luz capaz de transmitir y de iluminar a su alrededor, ¿no? Y todo esto está codificado en el esquema del árbol de la vida. Bueno, yo siempre empiezo con árbol de la vida sumerio, en el sentido de que veamos que el árbol de la vida es un símbolo universal. Evidentemente pongo sumerio porque es la matriz, o sea, Abraham, por ejemplo, provenía de ahí, de Ur-Kasdim, ¿no? de Ur, de la ciudad de Ur, según la tradición bíblica de Sumeria. Entonces aquí tenemos el árbol de la vida guardado por dos seres angélicos que son de hecho querubim, de donde viene también, de la tradición también babilónica. Aquí tenemos también otro sello del árbol de la vida que sale en sumerio. Fijaos que hay una persona, un ser humano a la izquierda, hablando con una deidad a través del árbol. El de la derecha es una deidad porque es una persona que tiene cuernos, y cuernos en todo lo que es el esquema sumerio es el símbolo de divinidad, ¿no? Fijaos qué curioso que está la serpiente también aquí a la izquierda, solo que no está arrastrándose por el suelo, sino que está ascendiendo, de hecho, ¿no? O sea, es en vertical, indicando toda esa energía que, en fin, que ya hablaremos después de ello, en todo caso, y en medio está el símbolo del árbol de la vida. Entonces, lo que nosotros entendemos por árbol de la vida es otro esquema un poco más complicado.
aquí lo tenemos, pero que en esencia es lo mismo, ¿eh? Este es el esquema del árbol de la vida cabalístico. Entonces, alguien, hablando otro día con un amigo sobre el árbol de la vida y el simbolismo del árbol, ¿no? Y entonces él me decía, es que el árbol es un símbolo de la unión de la tierra con el cielo. Y decía yo, no, el árbol de la vida cabalístico es más que eso, incluye la tierra y el cielo. O sea, es un símbolo de la totalidad en general. O sea, y es lo que intentamos desgranar en el día de hoy. ¿Por qué el simbolismo del árbol, sin embargo? Simbolismo del árbol porque el árbol pues puede tener una única entidad, es un único ser. Tendrá sus raíces, tendrá sus troncos, tendrá sus ramas, tendrá sus flores, sus frutos, etcétera, pero es una única entidad, o sea, es una unidad orgánica de todo, ¿no? Y el universo es ese mundo de continuidad, ¿no? Desde el infinito supremo hasta el estado de máxima separación posible que podemos representar en la esfera inferior del árbol de la vida, ¿no? Y sin embargo, por todas las dimensiones del árbol está circulando una única savia vital, y esa savia es justamente la luz infinita. O sea, según la Kabbalah, todo es una configuración de la luz infinita. Esa luz infinita se va configurando y va generando ella misma, en distintas fases, las vasijas que van conteniendo esa luz. Y las vasijas no son otra cosa que los deseos de recibir esa luz. Bueno, esto es un poco abstracto, luego lo voy a concretar, espero concretarlo un poco más. Aquí tenemos todos el árbol de la vida, técnicamente. A mí me gusta este esquema en color, es más tradicional verlo tal como aparece ahí a la derecha, en blanco y negro, pero sin embargo me parece que esto tiene como un poquito más de vida, ¿no? Entonces vemos las distintas esferas. Voy a explicar un poco el gráfico primero y luego ya hablaremos directamente de él. Vemos que tiene efectivamente 10 esferas más una virtual ahí en medio, que está en puntos, o sea, un círculo en puntos, que es la que se llama conocimiento, Da'at. No sé si se ve bien, supongo que se podrá leer bien, ¿no? Tenemos 10 esferas y 22 letras, perdón, 22 senderos, 22 canales que transmiten, o sea, que las conectan entre sí, ¿no? Y entonces esos senderos, estos canales, están representados por las letras hebreas. Tienen muchos otros simbolismos, pero en particular, fundamentalmente, la letra hebrea. O sea, la letra hebrea, en este sentido, son los transmisores de las interacciones, de las relaciones, de la luz y la energía de cada una de las esferas. Entonces, digamos que en este sentido son como vasijas, son vasijas metafísicas, de hecho. Entonces, pero hoy no vamos a hablar fundamentalmente de letras hebreas. O sea, este campo es infinito, es decir, podría estar hablando pues un año entero sobre este tema de la Kabbalah y del árbol de la vida. Vamos a centrarnos fundamentalmente en las esferas. Digamos que las esferas son los estados fundamentales del ser, los distintos niveles fundamentales del ser en sus distintas manifestaciones energéticas, desde lo más elevado, sutil, absoluto a lo más denso, y que los senderos son, digamos que las fórmulas de paso, tienen un carácter más subjetivo en el sentido que son las formas de paso, de manera que controlar los senderos es no solamente ser capaz de ascender, operar en todo el árbol de la vida, sino también ser capaz de hacer descender la verajá, la bendición, la influencia de todas las esferas, pues a nuestro plano, por ejemplo, al plano de Malhut, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es, en el árbol de la vida, no voy a hablar de las fases previas, una de ellas que se ha quedado constituido tal cual, es decir, en el proceso de manifestación cósmico, entonces ya ha quedado constituido en estas 3 columnas fundamentalmente, de la derecha, del medio, de la izquierda, en esta jerarquía, digamos, ontológica, etcétera. Entonces, lo que explicamos mientras la vida es cómo, desde el estado supremo, que aparece ahí arriba, lo veis, en Sof, infinito, ¿no? De la luz infinita, cómo desde el absoluto y de la unidad suprema puede devenir este cosmos que estamos experimentando nosotros de seres y de cosas y de vidas separadas, ¿no? Donde viene el mundo de la separación, ¿no? Entonces, quiero que veamos primero, bueno, esto simplemente es los elementos del lenguaje cabalístico, son fundamentalmente 3, el árbol de la vida, las letras hebreas y la escala de los mundos. Hoy vamos a hablar fundamentalmente del árbol de la vida, ¿no? Entonces, esto de momento me lo voy a pasar. Digamos que las 10 esferas representan los 10 arquetipos básicos del espíritu, es decir, lo primero que hace la deidad cuando desea manifestarse es configurarse a sí misma
en una serie de arquetipos, que luego pueden venir en distintos rostros o manifestaciones, y los arquetipos fundamentales del espíritu, es decir, que son la propia configuración interna de la divinidad en su aspecto manifestado. Por supuesto, tiene un aspecto manifestado infinito más allá de cualquier representación que hagamos. Esto es un mapa, como mapa, por tanto, es una representación. Entonces, estos arquetipos básicos del espíritu, digamos, van a ser luego el modelo, o sea, todo lo demás va a realizarse, a manifestarse, a crearse de acuerdo con este esquema. Se va a repetir todo de una manera como fractal, como holográfica, a través de todos los mundos, en el universo por todos los mundos. De manera que podemos decir que el árbol de la vida es un mapa de Dios, por una parte, en su aspecto manifestado, repito, metafóricamente hablando, mapa divino, en última instancia del ser humano y también de todo el cosmos. Entonces, aquí tengo una lista un poquito de lo que serían estos 10 arquetipos básicos de una manera muy genérica. La unidad, la superior Keter, la unidad omniabarcante, Jogma, el número 2, ahí a la derecha, no sé, me parece que esto tiene un puntero, ¿no? En el centro, vale. Ahí estamos. Esa Jogma es sabiduría, que es el estado de manifestación. O sea, en Keter estaría la voluntad suprema, la voluntad de Dios de manifestarse, de crear un cosmos, que deviene en Jogma como esa extensión de manifestación. O sea, Jogma sería como el punto primordial que se extiende en la recta y, sin embargo, sabiduría aformal o conciencia pura, porque todavía no hay nada. Es un estado de conciencia pura, vacía, desde nuestro punto de vista. Luego, cuando hablemos del árbol de la vida en el sentido evolutivo, veremos lo que es llegar a Jogma en sí, ¿no? Binah, la tercera esfera, aquí arriba a la izquierda, es el sustrato de inteligencia activa, le llamamos entendimiento, es la traducción, sustrato de inteligencia activa. Es que la gente del online no te oye. Perdón. ¿Vale? ¿Sí? ¿Ya está bien? Vale, gracias. Entonces, el sustrato de entendimiento, que es inteligencia activa, que es lo que realiza el acto de creación propiamente dicho, es decir, que todas las posibilidades energéticas de conciencia y energéticas y de energía pura que están en Jogma toman forma y toman distinta forma en esta esfera de Binah, por eso una es el padre y esta es la madre, y digamos que se realiza el acto concreto de creación, o sea, se realiza la creación del cosmos, ¿no? Es el mundo de la creación, ¿no? Lo que empieza en Binah. Esta cuarta esfera de Gesed, llamada amor divino o misericordia, representa entonces la fuerza expansiva del universo. O sea, la primera manifestación es una enorme fuerza expansiva que es toda la gracia, que es toda la expresión, pero que sin embargo necesita como contraparte, porque si os fijáis aquí están siempre en pares y otras esferas en el pilar del medio, necesita esta contraparte de la esfera de Geburah, que es el poder, que es la capacidad de limitación, de limitante, porque la energía expansiva de Gesed, sin algo que la contenga y sin algo que la dirija, llega a ser improductiva. Es la imagen del vapor, que el vapor pues se disipa, etcétera, pero que si lo confinamos por ejemplo, en una serie de canales estrechos, pues tenemos la potencia, por ejemplo, de una máquina, tenemos la potencia de una máquina de vapor. O sea, de esa manera conseguimos el poder, la voluntad, el poder activo. Como consecuencia del amor y del poder, tenemos en Tiferet lo que es el arquetipo. Perdón, ¿dónde estoy? Estoy dando al revés. Aquí. Tenemos el principio de identidad. Tiferet es el principio de identidad, la conciencia de sí mismo o self. La identidad a todos los niveles, de esto hablaremos mucho hoy, que se manifiesta en Netzach, que es la eternidad del arquetípico, es decir, la afirmación constante de sí, la energía de la autoexpresión, de esa identidad tiferética. El 8, o sea, aquí es el compendio de todas las energías, digamos, como ya diversas. Claro que esto se corresponde con los días de la creación. Evidentemente, en el primer capítulo del Génesis está completamente prefigurado el árbol de la vida. Hay, por ejemplo, 10 palabras que corresponden a 10 palabras del tipo de y Dios dijo, y Elohim dijo, de hecho, porque usa ese nombre divino, y dijo, y eso son las 10 palabras de la creación. Hay 3 veces que dice y Dios hizo,
que corresponden a las 3 senderos horizontales. Hay 7 veces que dice «y Dios vio», que corresponde a los 7 senderos verticales. Y luego hay otras 12 veces que hace otras cosas que corresponden a los 12 senderos oblicuos. De manera que está codificado todo el árbol de la vida en el primer capítulo del Génesis, exactamente, ¿no? Bueno, entonces quiere decir que, por ejemplo, el Netzach sería el 4.º día, o sea, esta esfera intermedia entre Binah y Tal sería cuando el Espíritu de Dios aletea sobre las... O sea, ya había, todo era caótico y tohu y bohu, o sea, caos y vacío y oscuridad sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios aleteando sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, hágase la luz, haga separación, esta limitación que hemos dicho antes, aquí la formación de la tierra y del árbol en general. Aquí tenemos, que es lo que quería decir, las luminarias, ¿no? Todas las luminarias, las estrellas y tal, correspondiendo a los distintos arquetipos de manifestación, ¿no?, de los seres. Y aquí teníamos ya Enoz, los distintos aves y peces de la forma de la vida, que son ya, aquí esas energías adquieren formas, digamos, diversas en Enoz, cada ser manifestando su propia verdad. Claro, que está expresado de una manera muy abstracta, ¿no? En Yesod tenemos lo que es la potencia generativa, la potencia vital de todo el universo, la capacidad de la vida de desarrollo infinito que Dios le concede, cuando dice creced y multiplicaos a los seres vivos. Tenemos eso en la esfera de Yesod. Y por último la esfera de Malhut, que es completitud o realización final, que es la esfera del descanso, del Sabbat, en el que la energía creativa alcanza un estado de descanso, con lo cual tenemos el mundo que conocemos, en el cual la energía divina, la luz, está como apantallada, de alguna manera. Es la transformación, por ejemplo, en física, de materia y energía. Sabemos que la materia es por supuesto, energía, y que un pequeñito trocito de materia puede dar lugar a inmensas cantidades de energía. Esa energía creativa alcanza el estado de reposo, de descanso, en Malhut, ¿eh? Y gracias a eso tenemos un mundo que podemos experimentar y observar porque alcanza estabilidad, fundamentalmente, ¿no? Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el ser humano? Pues el árbol de la vida no solamente, he dicho que es la fórmula o la metafórmula de todo lo que hay. Entonces el árbol de la vida no solamente tiene un sentido, digamos, de manifestación, de creación, etcétera, sino también es el mapa evolutivo fundamental. Y es aquí donde voy a empezar a hablar ya de algo que nos atañe mucho más directamente, es decir, ¿qué es desde nuestro punto de vista? Pues nosotros, por ejemplo, estamos en este momento en Malhut, hemos dicho que era el estado final. Perdón, es que hasta que me hago con el aparato este. En Malhut, la esfera de abajo, estado final. Y vamos a ver qué corresponde en cada uno de nuestra constitución, de nuestra psique y de nuestro espíritu. Vamos a ver qué va correspondiendo a cada una de las esferas y voy contando una historia, la historia de nuestra evolución, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Malhut, reino, esta última esfera, Malhut, ahí está. Fijaos que es una esfera que está cuádruple en el sentido de los 4 elementos, etcétera, ¿no? Entonces, es la esfera del plano físico, de lo espaciotemporal, de los sucesos, del cuerpo, de los sentidos, la conciencia cerebral, en fin, toda esa conciencia externa objetiva que podemos decir una silla, una botella, todo eso es el mundo de Malhut. Entonces, y fijaros que lo que he dicho, la conciencia cerebral, porque vosotros podéis preguntaros si hay algún otro tipo de conciencia. Pues claro, desde el punto de vista del árbol de la vida, esa es una dimensión. Queda por explorar 9 dimensiones más, 9 tipos de conciencia más. Hemos dicho que esto era un mapa de conciencia, ¿no? Entonces, también aquí estaría incluido, digamos, la parte superior de lo que llamaríamos el cuerpo etérico, no solamente el cuerpo físico. Esas energías, digamos, solapadas casi con el campo electromagnético del cuerpo, todo eso también formaría parte de Malhut. Y el siguiente nivel, la siguiente esfera, que sería Yesod, que significa fundamento. Entonces, fijaos que aquí está todo lo, hemos dicho antes que la potencia generativa y vital. Aquí está el plano del instinto, de lo instintivo. Es el instinto de reproducción e instinto de conservación. No hablo de sexualidad solo, o sea, también, evidentemente, la sexualidad en el sentido de juego de polaridad y todo eso pertenece mucho más a esta otra esfera de Netzach, sino hablo de la sexualidad como
instrumento de reproducción y de perpetuación, ¿no? En ese sentido, es lo instintivo. Yo también incluyo aquí el instinto de trascendencia, que me parece un instinto tan importante, tan fundamental, como puede ser, y que se ha ido, y por eso se manifiesta siempre en la historia. Se puede manifestar de formas, todas las manifestaciones de lo espiritual, esa necesidad de trascendencia que tiene el ser humano, y que no es otra cosa que el recuerdo, porque evidentemente nosotros originalmente venimos de un estado pleromático divino, superior, nos hemos ido vaciando de luz, nos hemos ido descendiendo. Esta es otra historia que no puedo entrar en este momento, pero que sin embargo en el plano físico conservamos en el fondo de nosotros mismos esa memoria de la luz de lo que fuimos, y nos hace estar siempre buscando. Y a lo mejor buscando mal, o sea, pensamos, cuando estamos buscando un coche nuevo, una casa nueva, etc., estamos buscando luz. Estamos buscando esa luz, ese momento en el que estamos, en el que era satisfecho todo deseo del plano superior. Lo que pasa es que lo estamos buscando en un nivel muy denso. O sea, justamente, por eso es una cosa que no es permanente, es pasajera. O sea, de hecho, las búsquedas desde el punto de vista del nivel del alma, sin embargo, sí que son permanentes, ¿no? Pero bueno, de momento estamos en Yesod, instinto. El plano de Yesod es el plano de la imaginación creativa. Vosotros decís, en nuestra cultura la imaginación es una cualidad, pues, bastante, en parte, denostada, en el sentido de, no, eso son fantasías, eso es imaginación, eso no existe de verdad, ¿no? Sin embargo, la imaginación creativa es también un sentido, Y de hecho estamos funcionando siempre en el mundo de la imaginación. De hecho, el centro del mundo de Malhut, o sea, todo se genera en Yesod previamente. Cualquier cosa que queramos hacer, siempre generamos una imagen inicial de todo ello, que después intentamos llevar a la práctica. Ese mundo de la imaginación. Y entonces la imaginación creativa es en el sentido de, por ejemplo, el mundo de los sueños es el mundo en el que la conciencia yesódica se manifiesta de forma más pura. Justamente antes han hablado de ello, ¿no? Se manifiesta de cosa más pura porque en ese momento el velo de lo físico está como mucho más apantallado, está mucho más, digamos, inerte, ¿no? Y en ese sentido la conciencia yesódica se puede manifestar de una forma pura, y ese es justamente el mundo de los sueños. Pero desde el punto de vista nuestro, lo onírico, ¿veis? Ahí lo astral, la conciencia subjetiva. Desde el punto de vista nuestro, lo que es importante desde el punto de vista evolutivo es que es la esfera del ego. Es decir, evidentemente el ego como centro de todas las representaciones conscientes, o sea, recibimos tal avalancha de representaciones en nuestra conciencia diaria, es que si no hubiera un mecanismo, un filtro, un mecanismo censor, un punto de referencia, un centro al que referir todas las cosas, simplemente no podríamos operar, ni tendríamos un tipo de coherencia, ni tendríamos un tipo de identidad que se mantiene a lo largo de toda nuestra historia personal. Entonces, el ego tiene una doble función, como digo, por una parte de filtro de la conciencia y la conciencia de su consciencia, porque claro, aquí justamente, digamos que en este punto es donde se establece la frontera entre la conciencia y su consciencia. El ego se identifica con algunas cosas y rechaza otras. Es el mecanismo censor. En principio es una función totalmente saludable, pero de ser el guardián de la psique se ha convertido en el guardia. Y de ser el regente de lo que es la conciencia personal, que pertenece a la esfera superior, se ha asumido el papel de rey, y se ha convertido en el rey de la psique. ¿Qué es el ego? Pues el ego es nuestra personalidad, con lo que nos identificamos cuando con nuestro nombre, con nuestros apellidos, con nuestra función, con nuestros roles sociales, con todo eso forma parte del mundo del ego, ¿no? Luego vamos a ver cómo se construye esa imagen con la que nos hemos identificado, con la que hemos asumido y que ha cristalizado en una estructura que, sin embargo, no es la totalidad de la psique, porque hemos reprimido, hemos rechazado muchas cosas a nuestra subconsciencia, porque nuestra orientación es totalmente hacia el mundo externo. Es decir, no nos hemos reorientado hacia los mundos superiores, hacia los planos internos, hacia nuestro propio interior, nuestra orientación hacia el mundo externo, y hemos tenido que vivir una vida social, nos hemos tenido que adaptar a una serie de cosas, nos han dicho siempre desde niños quiénes somos, qué es lo que tenemos que creer, qué es lo que tenemos que creer, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y todo eso lo hemos introyectado en nosotros mismos. Y a base de todo eso,
y a base de también nuestras experiencias, pues algunas traumáticas, otras no, otras fenomenal, con nuestros grupos de referencia, nos hemos identificado con determinados grupos sociales, etcétera, hemos construido esa imagen de nosotros mismos con la que estamos identificados. Pero la parte que hemos rechazado sigue actuando porque sigue teniendo energía y actúa en nuestro subconsciente. Y, por ejemplo, aparece en nuestros sueños, cuando tenemos pesadillas, cuando de repente soñamos, o sea, aparece como personoides, o sea, como personas también. En nuestros sueños, el yo, pues normalmente cuando yo sueño que yo estoy pasando no sé qué, el ego, y apareciendo de repente una persona oscura, pues sabemos que eso es la sombra, ¿no? Por ejemplo, puede ser, ¿eh? O sea, no todo es tan simple, aquí estamos un poco, de una forma un poco cuadriculada, ¿no? Pero muy probable que sea eso. Entonces, la evolución consiste en ser capaz de esa frontera entre el consciente y el subconsciente, irla empujando hacia arriba para ir conociendo y aceptando la responsabilidad de todo lo que somos nosotros de verdad, de nuestro verdadero ser. ¿Y cómo construimos esa imagen? Pues apoyándonos fundamentalmente en los pilares laterales. Tenemos esta esfera, que es la que hemos llamado gloria, antes hemos hablado de la verdad del ser. En esa esfera construimos todos los relatos, todas las historias sobre nosotros mismos. Es la esfera del intelecto, de la razón, la conciencia racional, la analítica, la conciencia estratégica, los planes que hacemos, etc. Esto es la esfera de Oz. Y la esfera de Netzach es opuesta, complementaria más que opuesta, la esfera de nuestros sentimientos, de nuestra emoción. Mientras que aquí es la esfera de la razón, de la racionalidad, ahí es la esfera pues, del arte, de la música, del color, de la danza, en fin, todo eso. Todo eso porque, digamos que aquí donde reinan son justamente nuestras emociones. Y esto en parte vierten sobre Yesod, vierten sobre esta esfera de Yesod, y en parte de ellos somos conscientes y en parte somos inconscientes. Entonces, os digo que el primer nivel de desarrollo, antes de intentar alcanzar los niveles superiores, vamos a ver, yo estoy hablando aquí en una forma progresiva, hay que hacer todo al mismo tiempo, es decir, no se puede trabajar solo lo de abajo y ya haré luego lo siguiente, y ya haré luego lo siguiente, y ya haré luego lo siguiente. No, trabajamos todos los niveles al tiempo, pero nos enfocamos fundamentalmente en este caso en el tránsito de esta esfera de Yesod a la esfera de Tiferet. Esfera de Tiferet, que es, digamos, la verdadera esfera de la identidad, es el arquetipo self, ahí sí que es la totalidad de todo lo que somos, es el centro de nuestra conciencia verdadero, no el centro ficticio de Yesod, es trascender el ego para llegar al self. Y entonces voy a hablar un poquito de este paso, que es el primer paso fundamental y que de hecho es un salto cuántico en la personalidad. Supone una transformación completa de la personalidad. Supone un proceso que Jung llamaba, por ejemplo, el proceso de individuación, de individualizar todos tus arquetipos. ¿Qué significa eso? Llevarlos a tu foco consciente e integrarlos, ser capaz de integrarlos, no dejarse llevar por ellos, no dejarse fagocitar, por ejemplo, por tu sombra. Vale, pues yo empiezo aquí, pues no, eso no es. Entonces estás siendo, digamos, poseído por tu arquetipo. No, se trata de conocerlo y darle aspectos creativos, porque muchas de las cosas que nos consideramos negativos no son tan negativas. A lo mejor tenemos una serie de cualidades en nosotros dormidas, simplemente porque de niño nos han machacado. Nos han dicho, ¿tú qué te vas a dedicar a la pintura? Tú a estudiar, porque tienes que el día de mañana, ya sabes que lo difícil que es, y tienes que buscar trabajo, a estudiar economía. Bueno, no tengo nada contra económicas, ¿no? Pero, bueno, sí tengo, pero no tengo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Y entonces esas cualidades a lo mejor artísticas de la persona forman parte de su sombra también. No es solamente lo negativo, la ira o la sexualidad reprimida, no solamente es eso. También hay una serie de cualidades que son importantes para el crecimiento real de la persona y que han estado ahí. A lo mejor tienes unas cualidades de liderazgo que, sin embargo, te han comido tu autoestima, ¿entendéis, no? Durante toda tu vida te han estado comiendo toda tu estima y que ya va siendo hora de que vayan saliendo a la luz porque tienes ahí una capacidad de organización y de dirigir a otros que está dormida en ti, ¿eh? Entonces, eso es individuación. Entonces, fijaros que se llega a este proceso de Tiferet por medio de 3 senderos y quiero hablar un poquito de ellos. Nosotros llamamos a este paso, a este tránsito, o sea, queremos quitar glamour a todo, ¿no? O sea, porque esto me parece que es cotidiano para todo el mundo, o sea, creo que es un camino para todo el mundo, ¿no? Una vía universal, como he dicho al principio. Entonces, llamamos a este tránsito cambio de marcha.
por la imagen del cambio de marcha en un coche, ¿no? Experimentar un cambio de marcha. Es decir, cuando estamos en el ego, estamos siempre en Yesod, estamos siempre en conflicto con nosotros mismos, luchando unas partes de nosotros contra otras partes de nosotros mismos, ¿eh? Estamos como intentando meter el acelerador para evolucionar, pero llevamos una marcha corta. Entonces el coche está siempre. Entonces el cambio de marcha supone que de repente meto la marcha larga y salgo disparado. Es ese tipo de cambio, ¿eh? Ese tipo de transformación interna lo que se experimenta. Y vamos a llegar a algo que, digamos, y debe ser algo extraordinario, ¿no? Vamos a llegar a ser nosotros mismos. Así de simple. Vamos a llegar a ser lo que de verdad somos, ¿eh? Eso es nuestro arquetipo self. Lo que de verdad somos. Es ese sentimiento constante de conciencia del yo y de observación que es el que genera la imagen, o sea, del cual el ego es, por así decir, su manifestación. El self sería su arquetipo energético y la diferencia sería pues un poco como la que habría entre el pensamiento y la palabra, algo así, ¿no? Sabemos que están relacionados, pero son cosas distintas. Aunque para mucha gente no, pero bueno, son cosas distintas. Entonces, ¿cómo se llega ahí? Pues podemos llegar de tres maneras. Pues desde Oz, y tenemos un cambio de marcha de Oz, desde Netzach o desde Yesod. Fijaos que esta esfera, este triángulo, es el triángulo de los arquetipos de la personalidad, que en este sendero estaría, como dijimos, fundamentalmente constelado lo que llamamos el arquetipo persona, es decir, la máscara, porque esto es la esfera social por excelencia. Es decir, nosotros no podemos estar expresando mis sentimientos. Yo no puedo decirle a esta persona, qué feo eres, ¿no? No puedo encontrar una persona por la calle y decirle eso, ¿no? Y tengo que manifestar, no sé, una cierta educación, una cierta amabilidad. Necesito una máscara, también un arquetipo persona. Entonces, eso fundamental viene por este sendero. Y ahí está, pues, toda mi identificación con los roles. Hay gente que, por ejemplo, imaginar un médico con su bata blanca, hay médicos que si se quitan la bata, o sea, que cuando no están en ese rol no se sienten ser ellos mismos. Eso es una identificación con la persona, eso es una identificación del ego. O imaginar una mujer o un hombre, da igual. ¿Qué? ¿Qué pasa con el micrófono, no? Y la gente del otro lado no escucha. Bueno, pido disculpas a la gente del otro lado, incluso a las de los planos internos. Es que yo soy así, o sea, me muevo muchísimo, hablo muy rápido y tal, y como si me empiezo a tal, pues como que pierdo espontaneidad, pero bueno, me da igual, lo intentaremos. Entonces, ¿qué decíamos? Así, que en el arquetipo de persona está también constelada toda nuestra visión del mundo, todos nuestros hábitos, todas las cosas en las que tienen a lo mejor un núcleo energético traumático, etcétera. Entonces, todo eso tiene que desaparecer e integrarse en este sendero Oz-Tiferet. Fijaros que aquí se puede usar, por ejemplo, muy bien las cartas del tarot, ¿no? Entonces, nosotros usamos fundamentalmente dos sistemas, uno que llamamos tarot involutivo y otro que llamamos tarot evolutivo, que otro día también en otro congreso, si queréis, hablamos del tarot. Entonces, en el tarot involutivo, este es el sendero del diablo. Es el sendero del diablo. Fijaros que, ¿de qué nos tenemos que liberar aquí? De todas nuestras ideas falsas, de todas nuestras programaciones, de todos nuestros hábitos, de todos nuestros traumas, toda esa visión, eso, por ejemplo, lo que Dios le dice a Abraham, lej leja, y vete de tu casa, de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré. Y en ese sentido, ¿cómo se experimenta? Pues se experimenta de muchas maneras. Por ejemplo, de repente estoy empezando a sentir que todo mi mundo empieza a parecerme algo fútil, ¿no? O sea, digamos como que cosas a las que les da una importancia tremenda, de repente pierden importancia. Digo, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí con esto, no? Por ejemplo, ¿no? O puede parecer, por ejemplo, que todo a mi alrededor es un caos, que empiezo a no entender absolutamente nada de la gente, de las cosas, pero sin embargo hay una cosa que está fija y que permanece en el centro e inmóvil, que es mi self. Es un camino de llegar al self. Entonces, liberarme de todo ese mundo, a lo mejor de todas mis visiones del mundo, a lo mejor de todas mis afiliaciones políticas. O sea, hay casos extremos. El típico ejecutivo que de repente deja todo y se va a cuidar ovejas, ¿no? Digamos, al campo. Es un caso típico de cambio de marcha tipo persona.
siempre que eso se utilice después para el crecimiento personal, o sea, que no se vuelva a los estadios anteriores, porque luego vamos a ver que esto hay que consolidarlo. Vale, el cambio de marcha, este es tipo sombra, puesto que este es el sendero de la persona y este sería más bien el sendero de la sombra, puesto que más bien es el aspecto emocional, instintivo, básico, la sexualidad, todo eso es lo que tenemos más reprimido, ¿no? Normalmente. Todo esto es muy móvil, porque depende de cada persona, cada persona es un caso individual, porque Tiferet, el self, es individual. Y no hay una fórmula universal para todos. O sea, cada cual tiene su propio self y tiene que llegar a él, ¿no? Entonces, este es un cambio entonces de marcha tipo sombra. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que desapegarnos de repente, romper quizás nuestras dependencias, todas las dependencias emocionales, y esto se puede manifestar en la vida, de repente, como que pierdo pues la pareja, y me separo, como que pierdo de repente el trabajo, o sea, que me mueve la alfombra, vamos, en otras palabras, como que de repente tengo una enfermedad grave, o sea, todo lo que estaba delante de mi self tiene que desaparecer. Claro, yo en el momento que lo estoy experimentando no lo veo. O sea, yo me voy hacia el sol, pero me voy de espaldas al sol, no mirando al sol. Entonces veo lo que estoy perdiendo, no lo que estoy ganando, ¿eh? De todas maneras, vuelvo a decir lo anterior, esto hay que consolidarlo. Se puede aprovechar para llegar a Tiferet. Y el tercer tipo de cambio de marcha es el cambio de marcha de Yesod a Tiferet, que, bueno, este está representado en las dos... no he hablado del diablo en el tarot involutivo. En el tarot evolutivo es el colgado, ¿eh? El colgado. Entonces, justamente es ese centro de reposo beatífico, ¿eh?, que aparece en ese mundo caótico, en ese mundo que me está empezando a rodear, ¿no? Entonces ahí está el colgado en paz, tranquilamente, aunque todo se vuelve patas arriba, ¿no? Digamos. Sin embargo, aquí, en los dos sistemas de tarot, la carta correspondiente es la muerte. O sea, esto es una muerte. Ya he dicho antes que tengo que morir a todo lo que se está interponiendo en el plano emocional, en el plano relacional. O sea, lo que tengo que hacer es reintegrar las proyecciones. Reintegrar todas esas proyecciones que tengo hacia el mundo externo, reintegrarlas de nuevo dentro de mí y aceptarlas como propias, y aceptarlo como parte de mí mismo y aceptar responsabilidad por ello, ¿eh? Y el tercer camino, que es el de Yesod a Tiferet, ese es el sendero suave, en el que uno de repente se encuentra ahí, de repente un día está en el campo, entre las florecillas y una brisa suave, y de repente, ¡pam!, he despertado, estoy aquí, estoy de verdad, soy yo. Hasta ahora he estado soñando, ¿eh? Y entonces eso se puede experimentar de forma espontánea. En las cartas del tarot tiene varias representaciones. En el tarot involutivo es la templanza, el ángel, ¿eh?, que está... Pues hasta aquí hemos estado trabajando sobre nosotros mismos, desde Yesod, estamos trabajando en nuestra propia autoterapia, o terapia con alguien que nos ayude, o en un grupo de crecimiento personal, o lo que sea. Vamos trabajando pam, pam, con las urnas, pero de repente nuestra naturaleza angélica como que surge y aparecemos en Tiferet. Y el otro sistema de tarot es la rueda de la fortuna, porque estamos siempre como dando vueltas en la vida, y vamos repitiendo las mismas pautas. Y por antes decía, me he separado, pero si vuelvo a caer en el mismo tipo de persona o vuelvo a establecer las mismas dependencias con otra persona, no he ganado nada, ¿eh? Entonces, quiere decir, la rueda de la fortuna quiere decir que cada vez que da un ciclo completo de vida, tengo la esfinge arriba, que si soy capaz de descifrar el enigma de mi vida, hay una puerta que se me abre a Tiferet. Entonces os voy a hablar muchísimo más, pero bueno, lo voy a dejar aquí. Ya estoy en Tiferet, ya estamos todos en Tiferet. Entonces, si estamos todos en Tiferet, el problema no es llegar a Tiferet, el problema es permanecer en él. O sea, conseguir que este sea nuestro modo fundamental de conciencia, ¿eh?, el estado tiferético. El pilar del medio, en el árbol de la vida, es el pilar de la conciencia. Y eso quiere decir que cada nivel corresponde a un nivel de conciencia con una estructura en la que se apoya, y con un acceso a nuevos poderes o nuevas capacidades. En el caso de llegar a Tiferet, el Self, que ya digo, que no penséis que es algo, se habla de la iluminación, del segundo nacimiento, y es verdad, o sea, todo eso se experimenta, es un estado beatífico, o sea, sobre todo el sendero suave por el pilar del medio, de repente es maravilloso, ¿eh? O sea, vamos a caerte los lagrimones, de repente sentirte en un mundo de una perfección absoluta, o sea, es verdaderamente iluminador, ¿eh? O sea, quiere decir que, sin embargo,
tenemos que operar a partir de ahí. Sin embargo, vayamos por cualquier camino que subamos, tenemos que consolidarlo por los otros dos. Es decir, aunque yo haya llegado a Tiferet por la vía fácil, rápida, iluminadora y tal, si no consolido por el camino de desde Oz y hago un cambio mental correspondiente, o no consolido por el camino de Netzach y hago un cambio en mi vida, una transformación correspondiente, esa transformación no es completa. El peso específico de esta parte es tan fuerte que volvería a caer. Todos hemos experimentado estados de Tiferet en nuestra vida. Seguro que si hacemos memoria encontramos esos momentos, pero no hemos sido capaces de permanecer en él porque no hemos hecho este cambio de la personalidad. Porque desde Tiferet lo primero que hay que hacer es transformar mi propio fundamento, mi propio Yesod, mi propio fundamento de la personalidad. Hacer un cambio de personalidad que se ha adaptado ahora a mi nueva integridad recién descubierta, a mi verdadero ser. Que no... Lo siento. Perdón. a mi propia integridad recién descubierta. Porque lo que se me pide en Tiferet, que no es ni más ni menos que el conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, dice algo así el oráculo de Delfos, ese conocerse a uno mismo. Pero lo fundamental, ese conocimiento no es un conocimiento intelectual. Hay mucha gente que se confunde con eso. Ya sé cómo soy porque me han hecho la carta natal y me han dicho que soy bla, 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 bla. Eso, vale, es interesante, es un momento, es una fase de conocimiento del ego, está muy bien, pero el self se conoce en la acción. El self se conoce en la acción. Es la acción lo que talla al ser. El self está por encima de las representaciones mentales y por encima de los sentimientos usuales, digamos. Entonces, ¿en qué se apoya Tiferet para ser capaz de permanecer en él? Pues obviamente en las dos siguientes esferas, en el poder y en el amor. En el poder, realmente, ya he dicho que se abren nuevas capacidades, el individuo tiene nuevos poderes. ¿Qué nuevos poderes? Pues el de saber quién es, saber qué es lo que quiere y saber cómo conseguirlo. Parece que es poco, pero es muchísimo. Muchísimo todo eso. Y ser capaz de restringirse a sí mismo y focalizarse, como decíamos antes con la máquina de vapor, es realmente la tarea que creo que debo tener en la vida, ¿no? Que creo que estoy empezando a descubrir, porque claro, Tiferet está abierto a los planos superiores y recibe de los planos superiores, recibe iluminaciones, luego hablaremos de ello, de los planos superiores. Entonces, todo eso es Geburah. Ser capaz de discriminar lo que es mi self de lo que no es mi self. Ser capaz de separarme de lo que no es mi self y ser capaz de decir no a las cosas que no pertenecen a mi self. Ser capaz de establecer ahí realmente una separación. Entonces, sin embargo, eso está contrapesado con la otra. O sea, Geburah es como Oz, pero en una esfera superior. Es un tipo de juicio, un tipo de discriminación en otro nivel, ¿no? Y Gesed es como Netzach, pero a otro nivel diferente. Gesed es el amor realmente por mi propia vida. El amor de seguir un camino con corazón, el amor hacia mí mismo y hacia los demás, de devoción hacia la vida en general, del verdadero altruismo, de preocuparme de verdad por los demás. Porque si vamos demasiado hacia la izquierda, hacia el lado de Geburah, no, yo quiero ser lo que... Ahí nos desequilibramos, nos desequilibramos para la izquierda, y si nos desequilibramos para la izquierda, tenemos este sendero que de repente es ¡pum! Y aparecemos aquí de nuevo. Es decir, que podemos perder el estado tiferético, eso es la torre, en el caso del tarot. La corona tiferética, pamba. Precisamente porque nos hemos desequilibrado hacia ahí y hemos caído en la enorme tentación, A, del orgullo, y B, del como ya sé quién soy y los demás los veo como medio dormidos y tal, puedo manejarlos, puedo manipularlos. Y entonces estoy pasando por encima de la voluntad de otras personas, usándolos para mis propios, y eso es volverme, la palabra es negro. Y entonces, cuando caigo en todo eso, pues entonces vuelvo a descender de nuevo por este sendero a la esfera de Yesod. El contrapeso es Gesed, el dar, el preocuparme verdaderamente por los demás. Estén en el nivel que estén. Es decir, no solamente preocuparme por aquellos que están en mi mismo nivel superior y entonces de los cuales obtengo placer, sino también en aquellos que están en el nivel inferior de los cuales obtengo dolor, a lo mejor en mi vida. Preocuparme de verdad, genuinamente, por sus
necesidades. Entonces, aquí en Netzach tenemos amor, obviamente, pero es el amor de dar y recibir. Yo doy, pero también quiero recibir. En Gesed tenemos un amor que es dar, fundamentalmente. Entonces, esta se dice, antes he dicho que el self se conoce y se talla en la acción. Por eso se dice que esta es la tríada, Gesed, Geburah, Tiferet, es la tríada de la ética, del ethos. El ethos, en el sentido griego, como forja de uno mismo. Entonces, la verdadera ética es la ética en base a mi self, es decir, en base al self, en base a mi verdadera integridad. Es una ética del corazón, no es una ética de una serie de preceptos que pueden ser mores, más o menos costumbres, o cosas, yo qué sé, tradicionales y tal, es esa ética. Entonces, hasta aquí está muy bien, pero sin embargo, aquí en Tiferet tengo verdaderamente una libertad de elección. Puedo, desde mi nuevo estado, volver y ocuparme fundamentalmente en el plano físico, o puedo intentar volverme hacia lo alto. Es decir, integrarme y tratar de abrirme a la conciencia de las esferas superiores. Fijaos que la semilla de este ascenso, de este triángulo que veis aquí grande, a las esferas superiores, esta semilla está aquí, justamente en esta tríada. En esta tríada de la verdadera humanidad, del verdadero altruismo, es donde se empieza a desarrollar esa conexión real con lo alto. Es decir, evidentemente no basta con ser bueno, pero hay que ser bueno. ¿Entendéis? O sea, no basta con ser puramente ético, pero hay que tener ética. O sea, si no tenemos ética y queremos acceder a los potenciales superiores, todo el árbol se va a derrumbar. No vamos a ser capaces de realmente soportar los potenciales, el alto voltaje de las esferas superiores. Fijaros que en el plano de físico, claro, esto tiene correspondencia en todos los mundos, en todos los planos, esta tríada es la tríada del metabolismo a nivel físico. Metabolismo que es lo que mantiene realmente la energética del cuerpo y su nivel. Y es lo mismo a nivel anímico. Es la ética lo que mantiene la energía del alma, por así decir. Es la ética lo que mantiene ese nivel, es el metabolismo del alma, ese nivel. Y si eso no está bien establecido, mejor no nos metamos con los mundos superiores. Pasa por eso que muchas veces que hay gente que dice, me voy a pegar un tripi y ya verás cómo llego a Jogma. Y bueno, no lo dice de esa manera porque no sabe Cábala, pero lo hace, ¿no? Y entonces evidentemente sí que tiene una experiencia de Jogma. ¿Y qué ocurre? Que puede que sea iluminadora, no digo que no, si luego eso conlleva una transformación personal posterior, pero ¿cuántas veces eso ha supuesto roto el fundamento yesod de la persona? El problema es que hay gente que luego ha tenido problemas mentales de un tipo o de otro por no estar bien anclado en estas tríadas intermedias, ¿no? Entonces, como digo, aquí empieza el trabajo espiritual verdadero. No quiere decir que no haya también trabajo espiritual en otros planos, pero el trabajo espiritual verdadero corresponde a partir de Tiferet. Por eso el primer nivel de desarrollo y la primera obligación, yo digo que en Cábala, psicología y mística están unidos. El primer nivel es llegar a Tiferet, el segundo es desarrollarse en la vida, es decir, no podemos dar las espaldas a la vida, desarrollar nuestra vida, desarrollar nuestra verdadera vocación, tenemos que actuar en esta tríada con amor y con poder. Y el tercer nivel, el que empieza ahora, es el de conexión con los mundos superiores. Ese es el nivel que llamamos Merkabah, la creación del vehículo de luz a través, a costa o mediante nuestra propia sustancia espiritual, el vehículo de luz que nos va a permitir ascender metafóricamente, porque realmente ascenso, descenso, no vamos a ir a ningún lugar más allá de las nubes, todo está dentro, o en otras dimensiones de este mismo plano, que nos va a permitir ascender, cruzar esta línea, donde está el Da'at, donde está el conocimiento, cruzar esta línea que llamamos el abismo, Tehom, el abismo sobre la faz de lo profundo. Entonces, ¿qué abismo es este? Es el abismo entre la conciencia divina y la conciencia humana. ¿Y cómo cruzamos ese abismo? A ver,
hasta aquí hemos hablado de conciencia personal. En esta siguiente esfera del Da'at, esfera virtual, que significa conocimiento, es cuando empiezan las franjas transpersonales, cuando empiezan a tener experiencias transpersonales. Que ahora hablaré de ellas. Sí, efectivamente. Da'at, es que creo que antes comentar la palabra Da'at. Da'at, conocimiento, en sentido bíblico, conocimiento es unión. Adán conoció a Eva y tuvo hijos. Ese nivel de conocimiento es lo que se entiende por Da'at. Da'at, en el plano personal, es el conocimiento de la experiencia. No voy a poder hablar del esquema de los mundos y de los árboles, y del árbol extendido y todo eso, y veríamos que, por ejemplo, el Da'at de un mundo es el Yesod del mundo siguiente. Lo que quiere decir es lo siguiente: cuando tengo una experiencia completa de todo mi mundo psíquico, cuando he sido capaz de superar las pruebas, porque hay gente que piensa que cuando llega a lo espiritual no tiene pruebas, pues está muy equivocado, las puede tener y más gordas. Entonces, cuando he sido capaz de superar todas las pruebas, cuando he sido capaz de hacer toda la rectificación, de la transmutación de todos mis demonios internos, por ejemplo, que hay que hacer después de Tiferet, no he hablado mucho de ello, pero hay que hacerla ahí. Cuando he, digamos, satisfecho, digamos, mi propio karma, fundamentalmente, mi karma personal que traigo otras vidas, etcétera, entonces estoy preparado para cruzar el abismo, para pasar por este abismo, por esta puerta de Da'at. Cuando tengo entonces experiencia, porque es el conocimiento de la experiencia completa de todo este círculo de mi psique personal, entonces soy capaz de construir una imagen, que llamamos a este momento cuerpo de luz o Merkabah, que me va a servir como fundamento para ser capaz de entrar en los mundos superiores, que me va a permitir entrar en los mundos superiores. Y eso es Da'at. ¿Y cómo se experimenta Da'at desde abajo? Da'at desde abajo, cuando empezamos a abrir la puerta de Da'at, lo que ocurre es que empezamos a tener experiencias mediunísticas, por ejemplo, no por don natural, sino en general, o sea, todo el mundo, ¿no? Experiencias de otros planos, contactos con ángeles, contactos con maestros, sueños proféticos. Sobre todo, eso no es lo importante, desde el punto de vista evolutivo de la Kabbalah. Lo importante es el despertar de una nueva forma de conocimiento, es decir, de intuición espiritual superior. Este nivel se llama Ruach HaKodesh, es decir, Espíritu Santo. Lo que desciende es el Espíritu Santo sobre Tiferet, sobre el nivel tiferético, desciende sobre nosotros. O sea, hablando del nivel tiferético somos nosotros, desciende sobre nosotros en forma de inspiraciones, en forma de luz, en forma de conocimiento, de entendimiento nuevo del mundo, de las relaciones, de la vida, de mí mismo, de mi misión en la vida. Todo eso viene vía el Ruach HaKodesh en el sentido descendente, el espíritu de la iluminación, que proviene de las tres esferas supremas, de Keter, Corona, Jogma, sabiduría y Binah, entendimiento, a nivel divino. Ya digo que aquí está el abismo. Y cuando trabajo en todo ello, aquí ya digo que no bastan desarrollar cualidades éticas, hay que desarrollar cualidades dianoéticas. Es decir, es cuando entra realmente la meditación a jugar un papel, la meditación de transformación, una meditación de transformación interna, real, ¿no? Tengo varios ejemplos que luego veremos, si tengo tiempo. Entonces, cuando ya digo, he experimentado todo esto y ya tengo una cierta experiencia de este Da'at, que es otro nivel de mí mismo, que es otro nivel de conciencia, aunque yo en este momento lo experimente como externo, como ajeno. Yo sé que es un gran paso, si ya nos cuesta llegar a Tiferet, ¿qué nos va a costar llegar a Da'at? Pues mucho más. Pero sin embargo es un nivel de conciencia. En la psicología de Ken Wilber es el nivel que él llama del yo simbólico, psíquico. Es decir, que seguimos siendo nosotros mismos, pero a un nivel transpersonal, no a un nivel personal, no a un nivel de la conciencia personal. Entonces, cuando somos capaces de cruzar el abismo, nos reintegramos en Binah, entonces experimentamos, pero para eso tenemos que ser un Sadik Amur, es decir, un Sadik completo, haber realmente cumplido con todo nuestro karma, etcétera, etcétera. Llegamos a Binah y nos reintegramos de nuevo en la fuente. Binah es la matriz de las Nesamot, de las almas. Entonces, cuando llegamos allí,
de repente nos extendemos y nos fundimos con todo el mar de la existencia. Entonces somos gota y somos océano al tiempo. Nos fundimos con la totalidad. Es lo que llamamos el estado de Yobel, el jubileo. Jubileo que en la tierra de Israel, cada 50 años, 50 es un número de Binah, de las 50 puertas del entendimiento, cada 50 años, con el toque del shofar, se proclamaba el jubileo, que significaba libertad. Todas las deudas eran condonadas, toda la tierra volvía a sus dueños anteriores, aunque hubiera tenido que venderla, o sea, todo volvía, todos los esclavos eran liberados, Ese era el jubileo en sentido bíblico. Y eso es lo que experimentamos cuando llegamos a Binah. Porque estamos totalmente identificados, o sea, hemos cruzado las 49 primeras puertas de los 7x7 planos inferiores y cruzamos la puerta 50ª de entrada en lo divino, de fundirnos con la mente universal. Entonces nos damos cuenta que somos chispas de luz, de reflejo en ese mar de la existencia, el Espíritu de Dios aleteando sobre la superficie de las aguas, somos chispas de luz de ese gran sol central de la conciencia que es el Dios único. Y ese rayo de la conciencia ha penetrado hacia abajo, en todos nuestros cuerpos, en todas nuestras encarnaciones, en todas nuestras cosas, ha penetrado hasta el fondo, que sería el plano de Malhut. Y ahora nos estamos volviendo a reintegrar con esa chispa nuestra divina, en el mundo de Binah. Vale. Pero ¿pero esto qué es? ¿No queréis entrar a Jogma o qué? Ah, bueno. Me parece muy bien las palmas para entrar en Jogma, que es una esfera que es llamada temor de Dios. O sea, que mejor entrar como en espíritu. Es una esfera que se llama temor de Dios porque no tiene forma ninguna. Y entonces la mente no puede llegar ahí. Está más allá de toda la mente. Y por eso se dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. La famosa frase bíblica, ¿no? Temor de Dios que no tiene nada que ver con su reflejo en Geburá, de Pajad, que es temor en otro sentido, el sentido ya de tener miedo. Aquí no tiene nada que ver con eso. Antes ha hablado, me parece José Ignacio, perdón, de la anulación del yo. Este es un plano de puro bitul, que se llama en Kabbalah, es decir, de autoanulación, de realmente anonadamiento, es decir, volverse nada. Porque esto, su naturaleza es ayin, nada. Antes hemos dicho conciencia vacía, ¿no? Ser capaz de integrarse en esa conciencia vacía, es decir, ser capaz de superar todos los contenidos de la mente, que es la esfera de Binah. Entonces esa es la esfera de Jogma. ¿Y qué se experimenta cuando se llega a Jogma? Pues se experimenta como de repente, de repente, es una manera de hablar, ¿no? Se experimenta como que realmente somos, o sea, estamos en contacto con nuestra raíz divina, en el espejo omniabarcante, en el resplandor increado de la luz divina, en ese espejo, porque fijaos que la palabra yirá, temor, una de sus permutaciones, en Kabbalah habla mucho de permutaciones, es reí, que significa espejo. O sea, el temor de Dios se convierte en el espejo de la divinidad. Es donde Dios nos conoce y nosotros conocemos a Dios. De hecho, la experiencia espiritual de Jogma es la visión de Dios cara a cara. Cuando estamos en esta esfera superior. Fijaros que decimos, bueno, ¿y quién llega allí? Pues todos los días tenéis experiencias de Jogma y de Binah. ¿Cuándo tenemos experiencia de Binah? Pues, por ejemplo, estáis entendiendo lo que digo, ¿no? Sí, pues estáis entendiendo, eso es Binah, en acción, a un nivel cotidiano. Y cuando de repente estáis en un problema y no sabéis qué hacer y de repente os viene una inspiración, no tengo que hacer algo esto en la vida, a nivel inferior, eso viene de Jogma. Es el rayo de inspiración, el rayo, o sea, Jogma es el rayo, realmente es el revelador, el despertador. Esa raíz divina que conocemos en Jogma es lo que nosotros llamamos nuestra experiencia personal como hijos de Dios. Nuestra raíz divina en Dios, somos hijos de Dios ahí. Ahí somos ungidos, mesías, todos, todos. Una experiencia colectiva de la humanidad, no de un ser especial ni nada por el estilo, aunque ya podría haber en la historia
seres especiales que hayan llegado ahí, que nos hayan ido abriendo el camino. Pero esa es la experiencia de Hongma. Se habla del yo superior y tal, pero no se sabe muy bien lo que es. O sea, la gente que habla del yo superior lo imagina. Posiblemente lo imagina desde la rueda de la fortuna de Yesod, con bastante facilidad, ¿eh? Pero, dando vueltas y tal, ¿no? Pero la experiencia verdadera, real, sucede en Hongma. Hongma, Ain, vacío. Binah, Yes, el algo, el todo. El vacío y el todo. ¿Y hay algo por encima de eso? Pues sí, Keter. Todavía hay un nivel por encima, que es el nivel de Keter, el nivel de la unidad suprema, en la que no hay opuestos, en la que da igual el ser que la nada. Ser y la nada son lo mismo, como dice el Prajnaparamita Sutra, la unidad de vacío y de forma, exactamente lo mismo. Vida y muerte es lo mismo. No hay ningún tipo de polaridad, porque no es que sean las dos caras de una moneda. Yo aquí siempre pongo el ejemplo que Keter no es que sea las dos caras de una moneda, sino que es la moneda girando, de manera que no somos capaces de distinguir una cara de la otra. Esa sería la experiencia de Keter. Keter es la unidad absoluta, es el superdadora, el bien supremo. Cualquier cosa que digamos no es. O sea, podemos llegar a Keter de dos maneras. Por digamos, afirmaciones negativas. No es esto, no es lo otro, no. O por afirmaciones positivas. Es lo máximo de lo que podemos imaginar. Las dos cosas. ¿Y cuál es la experiencia de Keter? De Bekut, unión con Dios. Ahí realmente estamos unidos con la divinidad, pero no unión metafórica. De Bekut en hebreo significa unión de pegado, como con cola. De manera que Dios se viste de nosotros y nosotros nos vestimos de Dios. Vale. Sin embargo, la meta del cabalista no es llegar al cielo solo, es llegar al cielo para volver a bajar a la tierra. Es decir, no es para llegar allí, liberarme y adiós, muy buenas. No, en absoluto. Es subir al cielo para luego volver a la tierra y manifestar en la tierra esa divinidad intrínseca. Manifestar en la tierra esa luz divina que todos llevamos dentro. Fijaros que Keter es la corona, se lleva. Malhut es el reino. ¿Y quién es el rey? Tiferet, el verdadero rey. Es el portador de la corona. Fijaros que Tiferet es un sendero es una esfera que está conectada con un sendero con todas, salvo con Malhut directamente. Para actuar en Malhut necesita el ego. O sea, el ego, que es el malo de la película en muchas tradiciones, no lo es en absoluto en Tiferet. Digo, en Tiferet, en Kabbalah. Lo que hay que hacer es trascenderlo, es decir, ponerlo en su verdadera función. No se puede vivir sin ego, como no se puede estar en el plano físico, no se puede estar sin cuerpo, ¿no? Por lo mismo, pues no se puede estar sin ego tampoco, ¿no? Entonces, entre, ya digo, la corona y el reino, fijaos que hay una frase, un aforismo cabalístico que dice Keter está en Malhut y Malhut está en Keter. O sea, en el fondo, para Keter, o sea, a ese nivel, todo es lo mismo. Es donde hemos estado siempre, de donde no nos hemos movido nunca. La base de todo, el fundamento de todo. Esto ya no me funciona. Se ve que me han saltado los plomos. Quiero pasar. Se ha quedado ahí, se ha colgado. Es igual. Aquí se me enciende. Se fue. A lo mejor es que tengo el dedo muy gordo y doy sin querer a otra cosa, ¿no? No funciona. Bueno, es igual. Es que quería hacer una meditación. Quería terminar haciendo una meditación, porque todo esto tiene que tener algún tipo de... lo están arreglando. Vale. Y una meditación que va a tratar del nombre de Dios. Obviamente el nombre de Dios es la metafórmula de la creación. Entonces, recorre... vale, perfecto. Sigue.
Bueno, sigo yo. Bueno, esto es todo lo que tenía pensado decir hoy. ¿Veis? Aquí tenéis los mundos distintos, la concatenación de los mundos, cómo entran en el árbol extendido, cómo se solapan unos con otros. Tenemos al meditador y todos los niveles de conciencia en el árbol extendido, algo bastante más completo de lo que he dicho ahora. Y las leyes del árbol extendido, las letras hebreas, un ejemplo de gematria, cómo se medita en las letras hebreas, por ejemplo, con un nombre divino, el nombre divino él, ya sea en el firmamento, que es lo que vamos a hacer, o en el corazón o en todo el cuerpo, cómo se hace una transmutación, por ejemplo, cómo nos generamos de shalom, de paz. Todos esos nombres divinos de arriba suman por gematria lo mismo. Aquí como podemos, dikaion en hebreo significa depresión, como cura nos da la depresión, ¿cómo? Mediante este nombre divino como este nombre divino que aparece arriba, que es la conjunción del Yod He Vav He y del nombre Adonai, y que suma exactamente 91, lo mismo que la palabra depresión. Entonces, mandar luz sobre ello, y cómo, por ejemplo, transmutar ese dikaion, esa depresión, en Haim, vida, que es lo que falta cuando uno está deprimido, vitalidad, y Hedva, que significa alegría. Hacer esa transmutación. Bueno, estas son técnicas cabalísticas, y lo que quería llegar es a esto, a la meditación sobre el nombre de Dios. Entonces, aquí tenemos el nombre de Dios en horizontal y en la forma del yashar, en forma vertical, como veis, tiene forma humana. En forma vertical tiene forma humana y se asume directamente en el cuerpo, de esa manera, ¿lo veis? Entonces, sobre el nombre de Dios voy a decir solamente muy rápido, porque si no, no nos va a dar tiempo a meditar. O sea, a las 2:30 creo que tenemos la comida, son las 12:20. Perdón. Entonces, las preguntas las dejamos para la mesa redonda de mañana, si tenéis alguna. Entonces, sobre el nombre de Dios quiero decir que recorre todo el árbol de la vida. Cuando hablamos de la primera letra, la Yud, eso es Jogma, eso es Abba, eso es el Padre, eso es el mundo de Atzilut. Cuando hablamos de la primera Hei, hablamos de Imma, la Madre, es Binah, es el mundo de Bería, es el mundo de la creación. Cuando hablamos de la Vav, estamos hablando del Serampin, de ese círculo que decía antes, ¿no? Que es Tiferet y que es el principio de identidad que decía antes, y en este caso de identidad divina, ¿no? Pues identidad a todos los niveles. Y cuando hablamos de la segunda He, entonces estamos hablando de Malhut, de la Sejina, de la presencia divina. Ten en cuenta que antes he dicho al principio que todo era uno. Efectivamente, y todo está contenido en Dios y nada tiene existencia real salvo Dios. Pero, sin embargo, todo está lleno, toda la tierra está llena de su gloria. Ese es el gran misterio. Decía que en Keter las dos cosas son la misma. Entonces, si hemos hablado de que del ascenso, fijaos en la siguiente rápidamente. No, la siguiente no. Aquí tenemos el nuevo ser que hemos de crear en nosotros, con todos los niveles alineados, integrando nosotros el árbol de la vida. Ser todo el árbol de la vida significa que estamos tanto en contacto con el nivel físico como con el nivel más elevado. Integramos el árbol de la vida en nosotros. Y eso lo vamos a hacer ahora, brevemente, en una meditación, mediante el nombre de Dios. Bueno, esto que decía aquí son las correspondencias que he explicado antes de las letras del nombre, siendo Keter el ápice superior de la letra Yud. Ese puntito superior, ese es este. Entonces, todos tenéis claro las letras. Vamos entonces a visualizar las letras en fuego blanco, irradiando luz blanca por encima de nosotros, para lo cual empezamos a relajarnos, empezando por mí mismo. Así me relajo. Con respiraciones profundas, diafragmáticas. Sintiendo esa dimensión sutil del aire llena de prana, de puntitos luminosos de vitalidad que entra en nosotros y es distribuida por todo el torrente sanguíneo a todos los poros de nuestro cuerpo, a todas las células de nuestro cuerpo, que entra también por los poros y que entra también por los centros psicofísicos o chakras, tanto principales como secundarios. Todo es una entrada de luz con la inspiración. Y con la expiración expulsamos de nosotros toda la negatividad, todos los temores, los miedos, las preocupaciones, el estrés. Y
Así vamos entrando en la serenidad, en la calma profunda, en la permanencia, en el estado de gozo, de claridad interior, en el estado de shalom, paz profunda, paz profunda, profunda. Por encima de nosotros, el firmamento saturado de luz infinita, que podemos percibir como una inmensa cortina de luz, en la cual se configuran las letras del nombre divino, Yod, He, Vav, He, en fuego blanco, irradiando luz blanca, resplandeciente. Ten en cuenta que Dios y su nombre son uno. Luego, al hablar del nombre de Dios, estamos conectándonos, accediendo a la experiencia completa de la divinidad, que en este mundo está gravitando sobre nosotros a través de las letras del nombre. Las vemos grandes, inmensas, grandes como montañas, como edificios, como rascacielos, llenando todo nuestro campo de conciencia, todo nuestro campo de visión, y las vamos a traer hacia nosotros con la respiración. Inspiramos y desciende sobre nosotros la energía de la letra Yod, de Abba, del Padre, de Atzilut, de la conciencia vacía, de la pura energía del universo, del cosmos, de la manifestación. En la expiración, desciende sobre nosotros la energía de la primera He, de Binah, de Imma, de la Madre, de Briah, del mundo de la creación, de la inteligencia subyacente a todo. En la expiración siguiente desciende sobre nosotros la energía de la Vav y desciende el principio de identidad del rostro menor de la divinidad, de la conciencia inobstruida, infinita, omnisciente. Y en la segunda expiración desciende sobre nosotros la energía de la segunda He, la energía de la presencia divina que llena a rebosar todos los rincones de la creación, desde la galaxia más suprema hasta la partícula elemental más ínfima. Todo está lleno de su gloria. Así repetimos varias veces, inspiramos Yod, expiramos He, inspiramos Vav, expiramos He, y ahora descienden sobre nosotros las letras. Vemos que la letra Yud es nuestra cabeza, pura, resplandeciente, luminosa, radiante. La primera letra He es el centro de la garganta, la línea de los hombros y los dos brazos. La letra Vav es el tronco, desde este centro de la garganta hasta el centro de Yesod. Y la letra Vav es el centro de Malhut y la línea de las caderas
con el centro del ombligo inclusive y las dos piernas. Así somos el pequeño tetragrama, cada uno de nosotros, el nombre de Dios en nosotros. Yod, He, Vav, He. Yod, cabeza. He, hombros, brazos. Vav, tronco. He, cintura, piernas. Y dejamos que esta luz nos transmute internamente, nos transforme, nos limpie nuestros órganos, limpie todo nuestro ser interno, limpie nuestros pensamientos, limpie nuestras emociones. Somos el tetragrama, pero no hay partes en la divinidad. Es decir, somos una parte y somos el todo. Somos totalmente el tetragrama y esa es nuestra gran naturaleza interna, nuestra naturaleza luminosa. Y si somos luz, no tenemos forma y podemos expandirnos infinitamente. Nos expandimos a un infinito, a un infinito, a un infinito, a un infinito de luz. Somos un infinito de luz en el que todos los mundos han sido, son y serán. Y ahora somos capaces ese infinito de concentrarlo en un punto de infinito. Y ese punto de infinito disolverlo en la nada, en el vacío divino, en el vacío lleno de la divinidad, que es puro gozo, que es puro éxtasis. El vacío. Y somos el vacío. Contemplamos en paz suprema durante unos instantes. Y hemos saboreado este nivel de conciencia. Y ahora hemos de retornar. Salimos de esta nada como un punto infinito de luz, el ápice superior de la Yud. Vemos que a partir de él se desarrolla el nombre de Dios, Yod, He, Vav, He, en la forma del Yashar, recta, en vertical. Y volvemos a nuestra forma como nombre de Dios. La Yud nuestra cabeza, la He la línea de los hombros y los brazos, la Vav el tronco, la He la cintura y las dos piernas. Somos luminosos, somos radiantes. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Y la luz está siempre allí. Y siempre vendrá cuando la llamemos, cuando la invoquemos. Vemos cómo las letras en el firmamento se difuminan y son reabsorbidas a la luz infinita, y cómo las letras de nuestro ser se van reintegrando, se van integrando en nuestro sistema energético, vamos asimilándolo, vamos integrándolo en nosotros, para volver a nuestro aquí y ahora, haciendo respiraciones profundas. Frotando palmas de manos, moviendo ligeramente dedos de manos y pies, estirándonos, cabeceando,
y abriendo los ojos cuando queramos. Bienvenidos al mundo real. Vale, pues ya está. A las 4 aquí. Con el trabajo que me cuesta hablar con el micrófono, me lo hacéis de repetir. Vamos, manda pantalones. Nos vamos a comer y a las 4 volvemos, ¿vale?